he tenido la oportunidad, después de apenas unos meses que tuvimos el último encuentro con el Consell Valencià de les Persones Majors, que representa a prácticamente todas las entidades de la Comunitat Valenciana que trabajan y representan al colectivo de personas mayores y, por lo tanto, también de pensionistas de nuestra comunidad. Hace unos meses estuvimos hablando sobre la necesidad de poner en marcha y desarrollar esa ley que garantizaba la revalorización de las pensiones de las personas pensionistas, arreglo al incremento de los precios al consumo, del IPC, y hoy, pues unos meses después, volvemos a esta delegación del Gobierno a ver cómo se ha hecho realidad una de las reivindicaciones del colectivo de pensionistas, una de las reivindicaciones del colectivo de personas mayores, pero fundamentalmente se ha hecho realidad un derecho que es constitucional de las personas mayores y de los pensionistas, que ven por ley revalorizadas sus pensiones en arreglo al IPC. En este caso, y por eso considero que es importante y necesario explicarlo y ponerlo en valor, y hacerlo también al lado de las personas que representan a las personas mayores. Hoy tengo aquí a Miguel Jordà, que es el presidente del Consell Valencià de les Persones Majors, pero tengo también a las representantes de las organizaciones sindicales que históricamente y por su trayectoria en la parte social, en el diálogo social, los sindicatos han sido unos compañeros de viaje y unos aliados imprescindibles del Gobierno para conseguir esta ley que revalorizaba las pensiones arreglo al IPC, y lo que también ha permitido el sustento de este sistema de pensiones, que es la reforma laboral. Gracias a todo eso, gracias a ese esfuerzo, gracias al trabajo, a la reivindicación constante de las organizaciones sindicales y también de las organizaciones de personas mayores, hoy yo creo que estamos aquí, por eso. Y ese también es un motivo por el que queríamos celebrar esta rueda de prensa, para poner en valor el esfuerzo y el trabajo y la colaboración y la coordinación del Gobierno de España con los agentes sociales y con quienes más tenían que aportar sobre la necesidad de la revalorización de las pensiones. Como bien les digo, esta revalorización es un derecho constitucional de las pensionistas y de los pensionistas, que en el artículo 50 de la Constitución ya dice que las pensiones se deben revalorizar y ajustar a la realidad económica del momento. Gracias a la ley que se aprobó en el año 2021, de diciembre del 2021, que garantizaba la revalorización del sistema de pensiones por ley, que eso no existía. Gracias a garantizar, a dar la certidumbre a las personas pensionistas y a las futuras personas pensionistas que su pensión siempre irá ajustada a la realidad económica del momento. Y eso es, sin duda alguna, una gran diferencia con lo que teníamos. Ya no depende del criterio aleatorio del Gobierno de turno, sino que las pensiones y su revalorización están garantizadas por ley. Y con este sistema, un sistema y una fórmula que ha puesto en marcha el Gobierno, este Gobierno de Pedro Sánchez, podemos decir que hoy las pensiones han crecido un 23% en los últimos 5 años. Si se hubiese mantenido la fórmula que tenía el anterior Gobierno del Partido Popular, ese incremento apenas hubiese llegado al 0,25%. Por lo tanto, un aumento del 23% en estos últimos años de las pensiones de nuestros, en este caso en la Comunitat Valenciana, de 1 millón de pensionistas que han visto revalorizadas sus pensiones en un 23% en los últimos 5 años, que con el Partido Popular apenas habría llegado al 0,25%.
¿Y cómo lo ponemos esto en números brutos? Pues es muy sencillo. En el 2018, las personas pensionistas en esta comunidad tenían una pensión media de 1.000 euros. 1.012 euros, exactamente. Hoy, en la Comunitat Valenciana, la pensión media son 1.253 euros. 1.253 euros. En el año 2023 ha habido una subida de 253 euros, que si se hubiese mantenido la fórmula del Partido Popular, en este caso, cuando gobernaba, no hubiese sido más que 1.025 euros. Por lo tanto, seguirían siendo 1.000euristas. Es decir, que de 1.000 euros que teníamos de media, hemos pasado a 1.253 en estos 5 años de gobierno. Este incremento es un incremento de 1.500 euros anuales de media. 1.500 euros que supone prácticamente una paga más. En vez de 14 pagas, 15 pagas. Un aumento de 1.500 euros de media que si aplicásemos la fórmula anterior, pues apenas sería 40 euros. 39 exactamente. Por lo tanto, yo creo que es importante reforzar la idea de que es esto un blindaje de las pensiones que garantiza la sostenibilidad también del sistema, de esa revalorización conforme al IPC. Es verdad que el cálculo se hace sobre toda la media del 2022 y por eso sale por encima el 8,5, no se corresponde con el IPC actual, que es 5,8, pero es verdad que se ha intentado calcular por la media de todo el 2022. Pero yo también quiero decir y responder a quienes desde el principio se han opuesto a este incremento del 8,5% de las pensiones. A los que han dicho, por activa y por pasiva, especialmente al Partido Popular, que lo que estábamos haciendo es vaciar la hucha de las pensiones. Pues yo aquí podemos responder y lo podemos explicar también a los jóvenes, que serán los pensionistas del futuro, que el sistema de pensiones está altamente saneado y en proceso de sanearse todavía más gracias a la reforma laboral. Gracias a la mejora de las condiciones de los contratos, vamos a tener en el 2023 una cifra récord de inyección al sistema de pensiones. Exactamente 152.000 millones de euros que irán directamente en el 2023 al sistema de pensiones. Hemos pasado de tener, en este caso, un déficit en el año 2018 del sistema de pensiones del 1,53% con respecto al PIB, que era el déficit que tenía la Seguridad Social en el año 2018, en el 2023 apenas llegará al 0,5%. Por lo tanto, estamos fortaleciendo, gracias a la reforma laboral, estamos fortaleciendo la hucha de las pensiones que garantizará el futuro de las pensiones de los jóvenes de hoy. Como presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores, en nuestro Consejo, como saben ustedes, también hay representantes de distintos colectivos, como es el caso de Comisiones Obreras, de la Unión General de Trabajadores, de la Unión Democrática de Pensionistas, de CIMA, de Amics de la Chet Major, de residencias, en fin, de una serie de instituciones que todas ellas representan a las personas mayores en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, nosotros históricamente hemos venido siempre a la delegación de gobierno en dos cuestiones. Una, a veces a reivindicar, pues eso, unas pensiones justas y adecuadas para las personas mayores, y otras veces pues a solicitar cuestiones que tienen que ver con las personas mayores. Y en este caso pues nos alegramos de una manera extraordinaria porque
lo que hemos conseguido en estos momentos con la reivindicación histórica que se venía dando en los jubilados y pensionistas, en las personas mayores en definitiva, era que hemos pasado de un ridículo 0,25% de incremento salarial como consecuencia de la reforma que había con anterioridad en la que estaba impuesta por el gobierno de turno, pues a un incremento salarial que es el 8,5%, que eso es fruto, fundamentalmente, sí que me gustaría recalcarlo, al diálogo social y al esfuerzo en el diálogo entre sindicatos, UGT, comisiones obreras, la patronal y el gobierno. Por tanto, esta reivindicación, que como saben ustedes se ha hecho desde hace mucho tiempo, venía como consecuencia de aquel decreto impuesto que nos habían obligado a las personas mayores a tener un incremento salarial ridículo, pero lo más fuerte no era eso, sino era una cláusula de sostenibilidad que hacía que las personas jóvenes, como son ustedes, pues a la hora de acceder a la jubilación tenían un menoscabo en su poder retributivo. Por tanto, nos alegramos de dos cosas. Una, del fruto de la democracia en el diálogo social frente a sindicatos, patronal y gobierno, y por otra, pues que los jubilados y las jubiladas tengamos un incremento salarial de acorde con el IPC desde noviembre hasta la fecha actual, que es cuando se sacan los IPCs, igual que ocurre en la negociación colectiva. Por tanto, ya tenemos unas pensiones adecuadas y lo que hace falta es, ¿qué es lo que está? Que por ley ese derecho lo tenemos consolidado y bueno, y esperemos que eso dure para muchísimos años, en beneficio tanto de los mayores actuales como de las nuevas generaciones cuando se incorporen. Sin duda alguna, eso ha tenido que ver con la reforma laboral actual, también pactada con agentes sociales, que dignifica las condiciones de los trabajadores, tiene que ver con el incremento del salario mínimo interprofesional que afecta al conjunto de la sociedad y, por tanto, vamos en una vía clara, democrática y de consenso, consolidando aquellas reivindicaciones históricas que tenía el movimiento obrero y el conjunto de la sociedad, en este caso valenciana. Y nosotros, como Consejo Valenciano de Personas Mayores, pues estamos tremendamente satisfechos, con la convicción de que las medidas que el Gobierno está adoptando permanentemente hagan controlar los precios de los alimentos de primera necesidad para que eso tenga ya la cobertura total a la hora de que las personas tengamos que acceder en condiciones dignas a utilizar nuestra pensión y rellenar la bolsa de la compra. Por tanto, agradecemos y felicito a la delegada del Gobierno por habernos invitado a esta rueda de prensa. Bueno, está casi todo dicho, pero bueno, yo quiero reivindicar, como yo represento a comisiones en el Consejo de Mayores, quiero reivindicar el papel de mi sindicato en esta lucha, ¿no? Desde luego, estamos contentísimos de haber conseguido una subida del 8,5% en las pensiones cuando, ya se ha dicho, ¿no? Estábamos mucho más abajo. En nuestra lucha como sindicato es que hemos reivindicado, sobre todo, que se ajustara el incremento de las pensiones al IPC anual, se ha hecho. También hemos luchado por superar la brecha en las pensiones y también se ha conseguido. Hemos luchado por aumentar las pensiones mínimas, que en referente a los mayores, un alto porcentaje, rayando el 15% de subida, pero el porcentaje de mayores que están con la pensión mínima es muy alto, es casi el 50%, si no me equivoco, o algo parecido. Entonces, todo esto se ha conseguido con esta reforma y si el fondo de pensión, el fondo de la reserva se va arenando gracias a la reforma laboral, imagino que al mecanismo también de equidad intergeneracional, que es una de las luchas, y seguimos en esta progresión, pues muy contentos, que si los mayores estamos muy contentos y desde el sindicato seguiremos luchando porque está claro que el diálogo social de los sindicatos, los dos, con los ministerios, con la ministra de Trabajo y con el ministro de Seguridad Social, pues ha sido muy fructífero y habrá que seguir en esta línea. Como representante de UGT no puedo añadir mucho más a lo que ya se ha dicho y decir que para UGT ha sido un logro y un orgullo poder haber llegado a este pacto. Esto culmina todas las
fases que todo lo que UGT ha hecho y la lucha que ha tenido UGT en poder conseguir mejoras en las pensiones. Y lo más importante es que esto no solo es para la pensión, sino para un futuro de las pensiones y que blinda el poder adquisitivo de los pensionistas durante años, porque no es que termina ahora, sino que continúa. Con la ley que se va a publicar, con la ley publicada, se asegura una continuidad y, sobre todo, hay algo importante, que al final lo que es para todos los pensionistas es un aumento de su poder adquisitivo. Eso es muy importante para los actuales y para los futuros, como ya se ha dicho. Por parte de UGT la UGT seguirá siempre negociando todas estas alternativas que puedan surgir en el campo en todos los aspectos, como lo está haciendo. El protagonismo de los sindicatos ha sido importante en la negociación y lo seguirá siendo. Y gracias a ese esfuerzo que han realizado todos los sindicatos, los que han intervenido, se ha podido conseguir esto. Creo que por parte de UGT va a continuar y el compromiso está, como siempre, no solo con los trabajadores activos, sino con toda la sociedad y con todas las personas exactamente igual. Lo que tenemos claro es que el sistema de pensiones está en una fase ya final de reforma total del sistema de pensiones. Es un trabajo que se está haciendo desde el Congreso de los Diputados, donde se están ahora, además, trabajando sobre todo en el seno del diálogo social. El Gobierno está trabajando permanentemente con los agentes sociales en la reforma global del sistema de pensiones, que está en su fase final y que, desde luego, también, sin duda alguna, irá a abundar en las pensiones que más necesidad tienen. Pero yo quiero recordar que en este momento, en el 2023, las pensiones no contributivas se incrementan un 15%, que es el doble justo de lo que se están incrementando las pensiones en general.